Buenas, hello everybody. Hoy vamos a mirar durante, ¿ok? Eh, durante, siempre una cosa que me viene en las clases, a veces se dice during y a veces se dice for, ¿ok? Eso va a ser una explicación muy rápido. Eh, Hay dos maneras de mirar esto, el técnico, el correcto, y otro que es más práctico y es fácil de recordar, aunque no se usa siempre. Voy a empezar con el segundo. En lo práctico, si tiene un nombre, el periodo, lo más seguro es que va a ser during. Entonces, the Middle Ages, la Edad Media, va a ser during, ¿vale? O sea, si es un nombre definido. Sin embargo, si es una definición que pones tú, em, pues seguro que va a ser for. Por ejemplo, 7 hours. 7 hours, ¿vale? 7 hours no es un periodo definido con nombre, ¿ok? La Edad Media sí, sí lo es, ¿vale? Eso funciona casi siempre, ¿vale? Pero no es la respuesta correcta, ¿ok? Que ahora te lo voy a decir. Básicamente, estás contestando una pregunta diferente, ¿vale? Cuando hablas de during, estás contestando cuándo, cuándo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo? Pues pasó durante la Edad Media, ¿vale? Y cuando contestas for, la pregunta es how long, ¿durante cuánto tiempo duró eso? Pues duró durante 7 horas. ¿Ves la diferencia? ¿Vale? Eso es la respuesta técnica, pero casi siempre, si tiene un nombre el periodo, va a ser during, y si tiene un número, más o menos, ten cuidado con esto, va a ser for. ¿Ok? Entonces, yo no te voy a dar las respuestas, sí, pues sí te voy a dar las respuestas, pero no en este vídeo. Yo quiero que pensáis dónde van todas estas respuestas. Durante épocas, durante un periodo breve, durante los años 90, durante 2 semanas, una quincena, durante 5 minutos, las vacaciones, la boda. Vete pensando en eso. ¿Dónde lo pondrías? ¿Aquí o aquí? ¿Aquí o aquí? ¿Vale? Y cuando acabas, pues vete a esta página, profesornativogratis.com /durante, y pues ya verás las respuestas ahí, ¿vale? Entonces, pues espero que te haya ayudado y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo. See you. Bye.